Ayer estuvimos reflexionando acerca del ejemplo de vida y de las enseñanzas recibidas por el Señor Jesús. E insistimos siempre en que la enseñanza no solamente puede ser un contenido teórico verbal, tiene que ser una verdad que se encarna, y desde la encarnación de la verdad el Señor siempre enseñó y se sorprendía a la gente de que enseñaba con una autoridad inaudita. Hablamos también de cómo el Señor Jesús, cuando desafía a sus discípulos a vivir de esta manera, en una manera de un amor genuino, sacrificio, entrega, Jesús sabe que está haciendo un desafío que va en contra de nuestra naturaleza, que por inercia está viciada. Y por inercia nosotros solemos enfocarnos única y exclusivamente en lo que yo necesito, en lo que yo quiero, en lo que a mí me urge. Pero nos cuesta mucho tener una membrana, un corazón permeable, que nos lleguen las necesidades de los demás y que esas necesidades se conviertan en algo nuestro también. Así que por eso el Señor no solamente dejó el ejemplo, no solo dejó la enseñanza, el Señor hizo esa intercesión. Y decíamos que no podemos aceptar el desafío de vivir como el Maestro y el desafío de la misión sin ser plenamente conscientes, por una parte, de nuestra naturaleza viciada, de que seguimos siendo pecadores y seguimos necesitando que el Señor transforme nuestro carácter. Lo que hablamos, la santidad no es algo místico, es la manera en la que el Señor nos hace libres para decir que no a esa manera egocéntrica de vivir y nos da la libertad para decir sí a una manera noble, a asumir el gran desafío de ser los brazos, los pies, la boca, los ojos de nuestro Señor en la tierra ahora, que es lo que somos también. Pero decíamos que cuando el Señor intercede para que nuestro carácter sea transformado a la luz de la palabra, pero también intercede para que nosotros seamos plenamente conscientes de que no podemos vivir la vida cristiana separados de la comunidad cristiana. Y por eso el Señor oró por comunión, para que fuésemos uno, para que nos entendamos en base a esa identidad común, que esa identidad se fortalece, se desarrolla e impacta y transforma la identidad de otros en la medida que nosotros cuidamos y tomamos en serio la pertenencia a la comunidad cristiana, una comunidad que se hace visible en un local particular, en un momento de la historia, aunque pertenezcamos a la Iglesia universal. La Iglesia local es imprescindible, siempre lo ha sido. Y también el Señor, desde esa transformación del carácter y desde esa comunión, nos impulsa a la comisión o a la misión. Y no podemos querer saltar a llevar a cabo la misión si no es en la dependencia del Espíritu Santo, que transforma el carácter, que transforma la comunidad cristiana y que, por tanto, hace posible que cuando el mundo nos ve viviendo la fe que predicamos, esté preparada para recibir el mensaje y entienda que ese mensaje es vivo y es un mensaje eficaz. No es un contenido teórico más, no es una filosofía más. La gente está muy cansada, todos estamos muy cansados de nuevas filosofías que al final, cuando las ponemos a prueba, no funcionan. Pero el Evangelio de Dios no es solo un contenido, es poder de Dios para transformar las vidas, para transformar la nuestra, pero para transformar la comunidad donde pertenecemos y, por tanto, en consecuencia, transformar también nuestro pequeño mundo. Nosotros no somos responsables ni vamos a poder ser parte de la transformación de lo que ocurra, por lo menos en mi caso, de lo que ocurra en Australia, pero sí soy responsable en buena medida de lo que ocurre en mi entorno próximo. Después de lo que estuvimos comentando ayer, saltamos a un texto que voy a compartir con vosotros en esta mañana, en el capítulo de Romanos, y han transcurrido como unos 25 o 30 años, es decir, una generación. Y Evelio ayer decía que la Iglesia siempre ha estado a una generación de desaparecer. Y de hecho es algo que todos, cuando nos vamos haciendo mayores, es como que tenemos el vértigo de qué va a pasar la siguiente generación, ¿no? Tranquilos, ¿no? Porque nosotros pertenecemos a una iglesia, pero esa iglesia no nos pertenece a nosotros. Esa iglesia pertenece a aquel que, como hemos estado adorando en esta mañana, murió, resucitó. Aquel que dijo, la iglesia ni siquiera las puertas del Hades pueden prevalecer contra ella.
Así que cuando llegamos a la iglesia del primer siglo, en este caso a Romanos, aproximadamente teniendo en cuenta cuándo se escribió, como decimos, estamos a una generación. ¿Qué ha ocurrido en ese transcurso de tiempo? Lo que ha ocurrido es que la iglesia no ha desaparecido. Por el contrario, la iglesia se ha multiplicado. Y en mucho. ¿Por qué? Porque los discípulos tomaron en serio el desafío que el maestro les dio. Porque los discípulos esperaron la venida del Espíritu Santo. Y sin el poder del Espíritu Santo somos incapaces de vivir la vida cristiana. Y somos incapaces de continuar con la gran comisión. Pero la iglesia ha ido creciendo a base de un precio altísimo. A veces en nuestra vida cristiana, cuando las cosas se ponen feas, cuando se ponen complicadas, pensamos que es momento de abandonar. No, cuando las cosas se ponen complicadas, es momento de perseverar. Y de hecho el Señor Jesús, por eso intercedió por ellos y los preparó también. ¿Recordáis cuando a Pedro le dice: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos? Pero yo he rogado por ti, no para que las dificultades desaparezcan, que es lo que nosotros desearíamos, ¿no? Que desaparezcan los problemas, que la situación cambie, que mi vida sea más confortable. Pero el Señor le dice: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez que tú perseveres en la fe, serás un gran instrumento para venir y confortar a otros hermanos. Y nosotros estamos en la misma, somos parte de esa cadena. No ha cambiado la situación espiritual, tampoco ha cambiado el corazón de Jesús, tampoco ha cambiado la intercesión de Jesús. Muchos de ellos estaban siendo perseguidos, sufriendo destierro, sufriendo expropiación. Bueno, ya desde el principio vemos el martirio de Jacobo, uno de los apóstoles, después vemos el martirio de Esteban. Todo ello ha acontecido antes incluso de que el apóstol Pablo, quien escribe Romanos, conozca de Jesús. En medio de terribles injusticias, en medio de hostigamiento, los cristianos seguían perseverando y no dejaban de multiplicarse. El crecimiento de la iglesia era tal que se hacía imprescindible que toda la verdad que habían recibido de Jesús y de los apóstoles quedase registrada. No era suficiente la tradición oral. Y de ahí que tengamos todas las cartas del Nuevo Testamento, incluida Romanos. Decíamos también esta mañana en una conversación qué importante es entender que en cada momento de la historia y en cada momento también de la historia de cada congregación, las necesidades cambian. Aunque nuestra identidad es la misma, aunque nuestro cometido es el mismo, la situación cambia. Y hay veces que nosotros estamos enfocados tanto en repetir lo que venimos haciendo durante 10, 15 años, que perdemos de vista lo que el Señor está haciendo y no nos sumamos a lo que el Señor está haciendo. Y nosotros seguimos empeñados en continuar con el programa que diseñamos hace 40 años. La iglesia estaba cambiando y se hacía necesario, entre otras cosas, tener la palabra escrita. En ese contexto, vamos a Romanos, capítulo 16. Y os voy a pedir un poquito de confianza a la hora de leer el capítulo, porque si no, es posible que vais a pensar que realmente es un capítulo extraño. Y por favor, si me acercan mi Biblia, que me he dejado ahí Romanos 16. Gracias. Como digo, no es un capítulo que habitualmente leamos en nuestro devocional, ¿vale? Pero si me acompañáis, vamos a él. Capítulo 16, del versículo 1 al versículo 20. Sé que la lectura es un poquito larga, pero luego entenderéis por qué. Os recomiendo, además, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles.
Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Espeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andróquino y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, nuestro amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los que están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Aristarco. Seguimos con una lista de nombres ahí. Pero llegamos al versículo 17 y dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. A primera vista, como os digo, es un capítulo que parece ser poco interesante. Cuando venimos de una epístola tan rica teológicamente, que creo que además estuvisteis estudiando Romanos también, ¿verdad? Pues claro, nos gustaría más quedarnos en el capítulo 3, el 5, el 9, el 10, tratados absolutamente imprescindibles para la comprensión de la doctrina cristiana. Sin embargo, cuando pensamos en cómo este glorioso evangelio que ha sido descrito en todos los primeros capítulos teológicos de Romanos se va a llevar a cabo, evidentemente no se iba a llevar a cabo a través de Pablo. No era un asunto de un solo hombre, era un asunto de un gran equipo. Un equipo unido que tenía clara su identidad, que tenía clara su pertenencia a la comunidad y que había aceptado el desafío de llevar a cabo la Gran Comisión. La importancia de los equipos no solamente es algo que pensamos y hablamos en la Iglesia. Los equipos, todas las empresas saben lo importante que es y de hecho cada vez más destinan parte de su presupuesto a hacer una buena selección de los componentes del equipo, asegurarse de que la gente que entra a formar parte del equipo suma y sabe trabajar en esa sinergia. Lo curioso es que cuando nos acercamos a este equipo no fue seleccionado por grandes profesionales que filtraron quién entraba y quién no entraba. Fue un equipo seleccionado, convocado por el mismo Espíritu Santo. Como siempre decimos, la Iglesia del Señor nunca habría podido ser un invento humano, porque el que convivamos personas de tan diferentes contextos, personalidades, enfoques, edades, culturas, es un asunto absolutamente milagroso. Y que ese grupo persevere es igualmente un asunto milagroso. Ayer mismo veíamos que cuando el Señor llama a los apóstoles, realmente muchos de nosotros no habríamos cogido a esos hombres para trabajar en nuestro equipo. Eran personas que habrían sido rechazadas a veces porque les faltaba titulación en su currículum, porque presentaban inmadurez en su carácter, por tener ideas extremistas o por incompatibilidad de caracteres. Y yo no sé si te pasa a ti, pero a mí muchas veces me pasa que yo me siento incompetente para formar parte del equipo, ¿no? A veces sientes que el desafío es demasiado grande para ti, que tus limitaciones son tantas que debieras dejar que otra persona pase y ocupe el lugar, porque es demasiado grande para ti. A veces sientes que tienes inmadurez en áreas de tu carácter, claro que sí. Seguimos en transformación, ojalá,
y el Señor con una varita de mágica nos transformara de golpe, ¿no? Recuerdo un compañero en el seminario que una mañana estábamos orando en el tiempo devocional y estábamos hablando de la transformación del carácter y estábamos hablando de que en la edificación, ¿no? El proceso de edificación es lento, ¿no? De ir quitando las ruinas que te estorban para una nueva construcción y tal. Y después de aquello empezamos a orar, ¿no? Un tiempo de oración espontánea y este compañero era muy gracioso y de pronto dice: Señor, por favor, trae una excavadora. Y lo que estaba diciendo es que yo no quiero tardar tanto, ¿no? en ver cambios en mi vida. Yo estoy harto de pelearme una y otra vez con cosas que sé que tienen que cambiar y no acaban de cambiar, ¿no? Pero gracias que el Señor no trae una excavadora. Gracias que el Señor no viene y destruye lo que somos, sino que viene y restaura es una labor de artesanía. Al Señor no le importa la productividad. Menos mal, ya bastante nos importa a nosotros, ¿no? Al Señor le importa la excelencia y lo que Él hace en la vida de las personas es excelente. Así que cuando tú sientas que no estás a la altura, pues bienvenido al club. Yo por mucho tiempo pensaba que, por ejemplo, la gente que salía a predicar era gente segura y que, por tanto, podía permitirse hacerlo, ¿no? Y yo pensaba, pues yo tengo que buscar otro lugar para servir porque yo no, el Señor no me puede pedir a mí que yo esté sufriendo, ¿no? Eso no es para mí. Hasta que llega un momento en que el Señor te acorrala, ¿no? De muchas maneras y te confronta y te dice: no es un asunto de debilidad, ya sé que eres débil, ya lo sé yo, no me tienes que convencer tú de tu debilidad. Es un asunto de tu cobardía o es un asunto de tu comodidad. Y hay momentos en que el Señor es como que te da ¿sabes? Que se te pone hasta la cara roja, ¿no? Aunque estés a solas, de decir: Señor, qué vergüenza, es verdad. O sea, yo me estoy excusando en mi debilidad, pero realmente yo lo que no quiero es pagar el precio, ¿no? Del desafío que tú me estás haciendo. Así que la debilidad nunca es un argumento para excluirte de la misión. Nunca lo es. Normalmente el Señor, en medio de la debilidad, es cuando hace cosas más poderosas. Recuerdo leer en un momento acerca de John Stott en una campaña evangelística que estaba en otro país, se quedó casi afónico, la voz no le daba, y era el último encuentro de jóvenes, cuando él tenía que hacer el llamamiento, etc., ¿no? Y él pensó: que no lo entiendo, ¿no? Precisamente hoy es cuando yo tenía que estar en mejor forma y tal. Y luego, cuando él escribe posteriormente, revisando aquella experiencia, dice que fue el día en que más personas, más estudiantes respondieron al Evangelio. Y que con el paso de los años, muchos de los estudiantes que respondieron ese día perseveraban multiplicándose. Así que la debilidad, los problemas, nunca debieran ser el argumento, ni para abandonar, ni nunca debieran ser interpretados como la razón para dedicarnos a otra cosa. ¿Quién es apto para este desafío? Nadie. Y precisamente la conciencia de debilidad nos coloca justo debajo del eje en el que podemos ser asistidos por el poder sobrenatural. Porque, como decíamos ayer, la obra de Dios es un asunto sobrenatural. Nosotros solo somos colaboradores, transmitimos el mensaje. Ninguno de nosotros tenemos el poder de tocar el corazón de nadie, ni siquiera el nuestro. Cuando yo necesito ser transformada, se lo tengo que pedir al Señor. O sea, no por hacer flexiones cambia mi corazón. Pueden cambiar mis músculos, pero mi corazón no. Yo necesito ser consciente y pedir y colocarme debajo del Señor en dependencia de ti. Señor, necesito que hagas algo con esto, ¿no? Así que por eso es una comunidad donde todos cuentan. No solo cuentan los mejores, no solo cuentan los que están mejor preparados o los que tienen dones más visibles o los que se sienten más seguros, cuentan todos. Y para que sea más fácil de recordar el texto que hemos leído y los principios que quiero extraer de aquí, voy a usar la letra A, ¿vale? Y voy a hablar de 4 principios que encuentro en el texto y que marcan este gran equipo que el apóstol Pablo en este capítulo trae delante de nosotros. Y si este capítulo no existiera,
seguramente habría personas en las que nunca habríamos pensado. Y es aprecio, agradecimiento, advertencia y aliento. Aprecio por el hermano, por la hermana, por quienes son. Aprecio porque el Señor los ha traído, aprecio por lo que aportan a la familia de Dios. Vemos que en cada uno de los nombres el apóstol añade algo que denota mucho cariño, pero que también denota un conocimiento profundo. Cuando ayer estábamos en el minigrupo, pues una de las cosas que salía era decir, no podemos amar a alguien a quien no conocemos, ¿no? Evidentemente, el conocimiento es requisito imprescindible para amar a una persona. Y él explica al lado de cada nombre alguna cosa como nuestro muy estimado, amado, les conoce, no de vista, ¿no? Algunas personas, esta mañana acabo de saludarlas por primera vez. Pues este cariño podría crecer si tuviésemos más tiempo de conocernos, más roce, ¿verdad? Pero si me hablas de mi compañera de seminario que compartió conmigo 4 años de mi vida, 4 años súper marcados, esa persona y yo tenemos una conexión que aunque no nos veamos, cuando yo pienso en ella, hay muchas cosas que vienen a mi corazón, ¿no? El apóstol Pablo está haciendo este ejercicio, pensar en ellos y hay cosas que se remueven y algunas las verbaliza. Es un afecto surgido no solo de la comunión, sino de librar batallas juntas. Anoche nos lo pasamos bomba, ¿verdad? Pero si tú, en lugar de estar riendo mucho rato con una persona, que también es súper, nos une, nos conecta mucho, nos ayuda a conocernos, pero cuando tú has estado, por ejemplo, si te ha ocurrido, en un hospital, en un momento grave de tu vida, es muy posible que conozcas a una persona con la que entablas una conexión que dices, a esta persona yo la hubiese conocido en otro contexto y a día de hoy ni la recordaría, ¿no? El apóstol está diciendo, con algunos de vosotros yo he compartido batallas tan duras que sois mi familia, sois hermanos de alma, ¿no? Así que hay un gran afecto. Pero no solo él quiere quedarse con ese afecto, quiere que los demás hermanos conozcan lo que allí ha ocurrido. Y creo que esta es una parte pedagógica muy importante también que hemos de hacer todas aquellas personas que estamos en cualquier comunidad. Intentar traer y dar a conocer a personas que están haciendo trabajos que parecen invisibles, pero que son fundamentales para nosotros, ¿no? O sea, claro, en cada culto vemos a la persona que predica, vemos a la persona que nos dirige en el tiempo de cánticos, pero a veces nos cuesta más pensar quién llegó 2 horas antes para montar el sonido. A veces nos cuesta más pensar quién estuvo gestionando un montón de cosas de administración, pero que son fundamentales para la vida de la Iglesia. Y Pablo hace esto también, trae gente anónima delante para que les percibamos, para que les agradezcamos también, les reconozcamos. Y ahí pues hay algunos ejemplos que evidentemente son muy importantes, como Priscila y Aquila, a los que dices son mis colaboradores, han arriesgado su vida por mí. Son palabras mayores. Cuando una persona te ha atendido en un momento clave de tu vida, no la olvidas, pero si ha arriesgado su vida, él está diciendo cosas como esto. Está diciendo personas que han trabajado incansablemente, personas que han sido compañeros de prisiones, personas que tienen clara su identidad, están pagando el precio. Así que hay humildad en el apóstol Pablo. No quiere que toda la gente le mire a él, quiere que la gente sea consciente de lo que el Espíritu hace en toda la colaboración del equipo. Y también hay ese sentido de interdependencia. Nos necesitamos, todos cuentan en este equipo. Me gusta que no se percibe como jefe y los demás como cristianos de segunda categoría, ¿no? Que a veces dependen en qué estructuras de servicio, como ayer comentaba Evelio, se percibe esto más de lo que quisiéramos, ¿no? Tampoco es el actor principal y los demás actores secundarios. Son todos parte de un equipo. Así que no solamente apreció, sino que agradeció. ¿Por qué digo eso? Porque a veces apreciamos, pero no verbalizamos.
No agradecemos. Me gustó la dinámica que tuvimos en la velada, donde también había la posibilidad de escribir, ¿no? Cosas. Porque quizá algunos hemos crecido en contextos donde no verbalizamos el cariño, pero se puede aprender. A lo mejor por timidez no nos atrevemos a acercarnos, pero todos podemos escribir una nota, ¿no? Y dejarla. Y podemos sumar a la hora de afirmar nuestro equipo o podemos restar. Y muchas veces no hay término medio. ¿Nos resulta mucho más fácil quejarnos y criticar que agradecer y sumar? Por supuesto. Pero eso tiene que ver con lo que estábamos hablando. Con nuestra inercia va para allá, porque nuestro corazón está en proceso de transformación. La lista que encontramos es muy grande, como al menos 24 nombres. Y 6 de ellos también mujeres. El reconocimiento público de las personas que han trabajado y que siguen trabajando es, como digo, minucioso, detallado, con nombre y a veces hasta como apellidos. María, que ha trabajado mucho entre vosotros; Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor; Trifena y Trifosa, que trabajan en el Señor; Andróquino y Junias. No son nombres bonitos para poner a los niños, ¿verdad? Pero eran los nombres de la época. Y va nombrando. Pero me gusta porque llega un momento en que habla de Rufo. Dice: Rufo, saludad a Rufo, su madre y mía. Y me quedé colgada con esta frase. Si fuésemos a Marcos capítulo 15, nos damos cuenta de que allí Marcos nos dice que Rufo era hijo, o mejor, pone el foco no en Rufo, sino en su padre, Simón de Cirene. ¿Recordáis quién era Simón de Cirene? Quien venía del trabajo, Jesús va cargando la cruz, Jesús está quedándose exhausto y le dice: mira, tú mismo, coge la cruz y la llevas. Y tú mismo era Simón de Cirene. A nadie le importaba quién era Simón de Cirene. Él iba a cumplir con una función: coge la cruz y la llevas. Y se dice en Marcos que Simón de Cirene era padre de Alejandro y Rufo. Evidentemente no tenemos nociones de que Pablo tuviese conexión genética con Rufo. Sin embargo, Pablo, cuando dice saluda a Rufo y a su madre, dice su madre y mía. Y esto es la praxis de lo que estuvimos comentando ayer. Esto es la práctica de la comunidad cristiana, donde padres y madres se convierten en padres y madres de otras personas que no son biológicamente sus hijos, ¿no? No sé cuál debió ser la atención de la madre de Rufo para Pablo, para que Pablo, cuando piensa en ella, diga: es como mi madre. Y yo no sé si tú tienes en tu vida personas que podrías decir: es como mi segunda madre. Tengo muchas madres o tengo segunda, tercera. Yo sí, yo tengo un matrimonio que yo digo que son mis segundos padres. Gracias a Dios el Señor me dio muy buenos padres, pero durante una etapa de mi vida donde yo todavía era muy joven, salí de casa y yo necesité unos segundos padres y el Señor me los dio. Y para Pablo, esta mujer fue su madre. Y me venía a la mente un ejemplo que seguro que, bueno, pues los chicos que vivieron en esa etapa en la iglesia en Puerto Llano se acordarán. Hace años, un jueves, en el culto de oración, entró un chico, me acuerdo, y yo pensé, digo, se ha equivocado de sitio, porque normalmente al culto de oración vienen creyentes, pero no es normal que entre una persona que no conoces de nada, ¿no? El chico venía con su pelo amarillo y tal, ¿no? Por allí. Y entonces hay un momento normalmente en que en el culto nos juntamos de 2 en 2 o en pequeños grupos para poder orar de una forma un poco más íntima, más personal. Entonces pensé, me voy a ir con el chico del pelo rubio porque no conoce a nadie, a ver si se ha equivocado o de verdad venía buscando una iglesia, ¿no? Entonces él me cuenta, es que lo estoy pasando fatal. Él era dominicano. Lo estoy pasando fatal en la vida, no me sale nada bien. Y hablé con mi madre, que es creyente, me dijo: hijo, por favor, prométeme que vas a buscar una iglesia y entras. Y si no quieres volver, no vuelvas. Pero prométeme, por favor, que vas a entrar una vez. Y él le hizo esa promesa, o sea, venía a cumplir la promesa que le había hecho su madre.
Y ahí empezamos a hablar. Y luego recuerdo que había jóvenes, habitualmente hay jóvenes orando allí, ¿no? Y siempre decimos, cuando tú estás en un lugar es cuando Dios te puede usar. Cuando no estás, no te va a usar. Bueno, pues había. Entonces, enseguida le dije, no te vayas. Pues claro, ese chaval con una mujer mayor no le va a contar su vida, ¿no? Pero le dije, aunque oramos juntos, dije, no te vayas, que te voy a presentar a unos cuantos chicos muy majos, ¿no? Que a veces quedan para hablar y tal, y él me dijo que estaba muy solo, y a veces quedan para jugar a fútbol, para cenar, y a lo mejor puedes quedar. Y ahí se entabló una relación de cariño entre ellos. Se llamaba Ricky. Ricky conoció al Señor y tenía como mucha urgencia por bautizarse. Incluso Belio le decía, mira, no tengas prisa, aquí no me demos prisa, tranquilo, ¿no? Pero por alguna razón él quería bautizarse y lo quería hacer rápido. Entonces, él se bautizó. Y muy poco tiempo después, un día nos llama y nos dice, me muero. Me acaban de diagnosticar, me han dicho que me voy a morir, ¿no? Pues nosotros no entendíamos la urgencia de este chico, no sabía por qué, no entendía por qué ese chico había entrado un día que normalmente no entras a una iglesia. Pero a mí cuando pienso en casos como ese, pienso, el Señor no ha cambiado su corazón, sigue amando a las personas, sigue buscando, sigue moviendo los corazones. La cuestión es si estamos en el lugar donde el Señor nos puede conectar como colaboradores o estamos en otra cosa. Pero la gran comisión sigue siendo la misma. La necesidad de toda criatura no es solamente vivir bien, tener bienestar, tener paz. El ser humano ha sido creado para encontrarse con Dios. Y puedes tenerlo todo, pero si tú no te has encontrado con Dios, hay algo en tu alma que está incompleto. Hay algo que falta y te pueden matar a intentar recomponer el puzzle una y mil veces, pero el puzzle se va a recomponer cuando hagas paz con Dios a través de Cristo Jesús. Pero yo no solo tengo que recurrir a aquel ejemplo, ¿no? Yo pienso en vosotros y a algunos de vosotros os lo he dicho personalmente, pero ahora que tengo la oportunidad de hacerlo en grupo, yo quiero decir muchas gracias por ser padres y madres, hermanos, hermanas, para muchos jóvenes, entre ellos nuestro hijo, jóvenes muy queridos de la iglesia, que fueron miembros de la iglesia de Puerto Llano. Cuando ellos se iban de Puerto Llano, pues evidentemente una de nuestras grandes oraciones era, Señor, por favor, guíales a una congregación donde ellos sean parte de tu comunidad, donde ellos echen raíz, donde ellos fructifiquen. Y el cambio de tu iglesia madre, como el cambio de tu familia de origen, es un cambio muy duro, muy difícil. Pero vosotros habéis sido sensibles al Espíritu Santo y habéis sabido reconocer las necesidades de la gente que iba llegando y habéis sido esa familia para la gente que llegaba. Esa es la praxis de lo que estamos viendo. No es un asunto solo teórico. Es un asunto que se visibiliza en personas con nombres y apellidos. Quizás no habéis dado grandes sermones sobre la hospitalidad, pero lo habéis practicado. Y me gusta que este capítulo no es un gran sermón sobre la tarea en equipo. Es la puesta en práctica de lo que ocurre en un equipo. Y Pablo no está diciendo, es súper importante la gratitud y os voy a explicar las razones, patatín, patatán, patatán. No, simplemente lo hace. Y cuando hacemos algo, estamos modelando también lo que entendemos que es importante. Enfocar a otros es importante. Expresar la valoración es importante. Afirmar y reconocer lo que otras personas están haciendo es importante. Pero no todo es tan bonito como quisiéramos. Y el apóstol Pablo ahora pasa de estar agradeciendo y estar afirmando, pasa a advertirnos. Esto me gusta un poco menos de predicar, pero sé que es muy importante también. Hace una advertencia. ¿Por qué?
porque en la vida de la comunidad, donde somos llamados a un amor genuino, también somos tentados a falsificar el original. Y el amor genuino abre multitud de puertas. Entonces es fácil falsificar el amor genuino y abusar y aprovecharnos de personas que, entendiendo lo que hacemos como genuino, abren su corazón, ofrecen sus recursos. Por eso hay una advertencia. Me gusta porque la advertencia no la hace desde un punto de vista autoritario, sino en modo de súplica. Versículo 17 al 19. Os ruego, hermanos, que estéis atentos, que estéis vigilantes, que no seáis ingenuos. ¿Por qué? Porque existe el peligro real de ser abusado en un contexto donde se practica el amor y el servicio. Así que nos advierte fundamentalmente de dos peligros, del egoísmo y del engaño. El egoísmo, y Pablo no pone paños calientes al hablar de esas personas que lo único que busca, dice que son el bien de su propio vientre. Es fuerte, pero no lo maquilla. Podemos encontrarnos en nuestra vida cristiana y en el ejercicio del servicio con personas que nos usan. Es una realidad. Por eso es tan importante tener el discernimiento para ver dónde está el amor genuino. Y por eso en el Nuevo Testamento tenemos cantidad de exhortaciones a la reciprocidad. El amor y el servicio no es un asunto de una ida, es un asunto de ida y vuelta. Si yo en mi congregación siempre estoy en el papel de recibir, algo va mal conmigo. Si yo estoy en esa práctica de reciprocidad, con mis limitaciones, sigo en transformación, sigo en obras, pero estoy en el camino adecuado. Y el apóstol Pablo dice, no seáis ingenuos, tenéis que tener los ojos bien abiertos. Me gusta como Agustín de Hipona decía, como la prueba del algodón, ¿vale? En cuanto a la vida cristiana, ¿no? Mi peso es mi amor. Tanto amamos, tanto pesamos. Tanto pesamos, tanto valemos. Solo así se pone de manifiesto el auténtico cristianismo. O siguiendo uno de los dichos de San Juan de la Cruz, él decía que a la tarde nos examinarán de amor. A la tarde, al final de nuestros días, no nos examinarán de muchas cosas a las que nosotros a veces damos demasiada importancia, ¿no? Nos examinarán de amor. Así que, cuidado, no seamos ingenuos. Pero también habla de otro peligro, y es el tema de la enseñanza. Porque es súper importante el amor, pero es muy importante lo que creemos. La doctrina que creemos es lo que modela nuestra ética. Cuando nuestra doctrina falla, nuestra ética falla. Así que la teología no es un asunto menor, es crucial. Por eso tenemos la palabra escrita, para que no acabemos cada uno creyendo en el Jesús que tenemos en nuestra cabeza, sino el Jesús que se manifiesta en los evangelios. Para que no acabemos cada uno de nosotros creando una doctrina o un cuerpo doctrinal que nos parece más cómodo o más apetecible, sino una doctrina que el Espíritu Santo ha querido inspirar y ha querido que quede recogida para nosotros hasta el día de hoy. Como lo verdadero se puede falsificar, el apóstol Pablo dice, después de advertirnos, saludaos con beso santo. Vuelve a reconducirnos, ¿verdad? El peligro es real, pero perseverad en el amor. Y no solamente en un amor interno. Encontrad la manera de verbalizar, de hacer visible el amor que sentís dentro.
Y es verdad que cuando estamos en una comunidad donde hay gente de muchas nacionalidades y culturas diferentes, pues yo a veces tengo que pensar, ay, voy a saludar a fulanito, este me saluda con 3 besos. Voy a saludar a menganito y no quiere besos, ¿no? Y hay otra gente que si no te da un abrazo es como que no te ha saludado, ¿no? Bueno, porque cada uno de nosotros tenemos una manera de hacer visible el amor que tenemos dentro, ¿no? Así que lo importante no es el rito, lo importante es que sea visible, que la otra persona entienda que tú le quieres, ¿no? Y por eso habla de un beso santo, porque limita la expresión del cariño de modo que este cariño sea genuino, no sea la puerta que me abre la posibilidad de encontrar muchos recursos de estas personas que me vienen bien, pero que realmente no me importan un bledo. Entonces, nos vuelve al amor, pero de nuevo cordura. Pero acaba con lo que más me gusta, con el aliento. Y esa es la 4A. Me gusta mucho que cada vez que estamos en un culto, ¿no? Y no sabemos, yo no sabía qué canciones iban a escoger esta mañana, pero cuando estaba cantándolas estaba pensando que estaba muy en consonancia con lo que estaba pensando, ¿no? Necesitamos aliento porque la misión que tenemos es complicada, es una misión dura. Y acaba entonces en el versículo 20 diciendo, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Quien entiende mejor este versículo es quien está en la batalla. Hay versículos que yo los he leído en un momento determinado de mi vida y no me suenan a nada. Pero los leo en otro momento y digo, ahora lo entiendo. Ahora entiendo de lo que está hablando. Rafa nos podría hablar mucho del precio que están pagando tantos hermanos a día de hoy por seguir siendo fieles al desafío de Jesús y a seguir extendiendo el Evangelio. Pero creo que realmente en Occidente no somos perseguidos, pero somos seducidos. La persecución es fácil discernirla porque no te queda más, te están apaleando, sabes que estás siendo perseguido. Pero la seducción es muy difícil discernirla. Y creo que con frecuencia estamos tan entretenidos, hemos sido tan seducidos por los mismos valores que persigue todo ser humano. La tragedia es que la mayoría de personas cuando llegan al final de sus días, y vamos muchas veces a visitar a residencias de mayores o a hospitales, ¿no? Muchos de ellos reconocen que han estado peleando un montón de años por cosas que no han llenado su alma. Pero la tragedia es que nosotros, que lo sabemos, acabemos invirtiendo nuestra vida en lo mismo y acabemos siendo seducidos con los mismos valores, de tal manera que ni nuestra vida sea transformada, ni podamos ser canales para que la vida de otros pueda ser transformada. Eso es una tragedia, ¿no? Es como si un médico fuese conocedor de una medicación que me salva la vida y no me lo comunica, ¿no? Es una tragedia, ¿no? Así que en la misión es importante que tengamos conciencia de que de una forma permanente estamos siendo seducidos. Y para eso necesitamos el discernimiento espiritual que nos da la palabra de Dios, la comunión fraternal, la oración. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Yo no sé si te pasa a ti, pero en nuestro contexto la verdad es que incluso dentro de la propia iglesia local, con frecuencia nos cuesta hablar de Satanás, nos cuesta hablar de la lucha espiritual, porque es verdad que a nivel social es como que suena a esoterismo, ¿no? Pero cuando vamos a la Escritura, la lucha espiritual es una constante. Y cuando nosotros ignoramos la verdad de Dios, somos presa, porque la realidad no cambia. Solo cambia nuestra percepción de la realidad y si no la percibimos, estamos muertos. Lo bueno del asunto es que, mira, en este versículo y tengo que acabar,
nos dice que la victoria está asegurada. Va a llegar, sí o sí. Nos dice que la victoria está cerca. A nosotros cuando estamos bajo prueba se nos hace eterno, ¿no? Y nos dice que será Dios mismo quien aplastará a Satanás. Pero añade algo que me costaba entender. Aplastará bajo vuestros pies. No digo que tenga yo la interpretación perfecta, ¿vale? Pero os dejo una y la podéis meditar. Podría hacer alusión a Génesis 3, cuando el protoevangelio habla de que Satanás será vencido, pero creo que también nos desafía a entender que resistir la labor de las tinieblas o ceder a ella es un asunto que se libra en nuestra vida diaria, en cada uno de los pasos que nosotros damos. En mi vida diaria yo tomo decisiones y las decisiones no son neutras. Mis decisiones me acercan al propósito de Dios o me alejan del propósito de Dios. Cuando yo cedo en asuntos de mi carácter, en lugar de afirmarme en la transformación que el Espíritu quiere hacer, yo estoy dejando que las tinieblas ganen luz, ganen espacio en mi vida. Y cuando yo acepto el desafío de escuchar a Dios y obedecerle, estoy dando pasos para que la luz de Dios sea más visible y más eficaz y pueda afectar también la vida de otros. Satanás sigue a día de hoy tentándonos de muchas maneras y a veces de maneras tan sutiles que no lo percibimos, pero es una realidad. Pero me gusta que acaba diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo es con vosotros. Y esta es una gran verdad que tenemos que recordarnos cuando estamos tentados a abandonar. Y cuando yo estoy tentada a abandonar, puedo encontrar muchas razones emocionales, personales, de todo tipo, que no son mentiras, pero no son toda la verdad. Decía Rebecca Piper en uno de sus libros, creo que era en el libro de Sal, que los creyentes en Occidente con demasiada frecuencia actuamos como ateos en nivel práctico. Nuestra cabeza mantiene una doctrina, pero nuestra praxis hace una lectura de todas las cosas donde Dios queda fuera de la ecuación. Que el Señor nos ayude a discernir aquellas cosas que nos animan, que nos seducen, que lo que nos presionan y nos seducen es para abandonar, que sepamos identificarlas y que sepamos afirmarnos en la gracia del Señor para continuar disfrutando de su presencia, pero también para continuar disfrutando de la Iglesia y cumpliendo la misión. Es un equipo. Solos no vamos a aguantar, no vamos a ser eficaces. Como equipo sí. Así que no desaprovechemos la oportunidad de seguir potenciando como equipo de la misma manera que el apóstol Pablo lo hizo y que veo también entre vosotros que queréis hacerlo. Esa manera continua de apreciar, agradecer, advertirnos, no seamos ingenuos, pero alentarnos, como dice Hebreos también. Alentaos los unos a los otros. Y para ello, no dejéis de congregaros, nos necesitamos. Somos una comunidad donde todos cuentan. Que el Señor nos ayude.